Cada vez que inicia la temporada de huracanes, la de lluvia con sus respectivas inundaciones o cuando se sufren las terribles sequías, por nombrar algunos fenómenos climáticos, seguro que todos desearíamos tener una varita mágica para poder evitar el problema que representan los desastres naturales. Nuestros antepasados lo hacían a su manera, mediante la danza o el sacrificio a los dioses, pidiendo por ejemplo lluvia durante las sequías. Si tenemos este dato en cuenta, podemos notar que desde tiempos inmemoriales, el hombre ha querido poder controlar el clima y sus efectos. Y si ni la danza ni los sacrificios lo logran, seguro que hay otra manera. No en vano, todos los años durante las últimas 6 décadas, las agencias gubernamentales han recibido comunicaciones de ciudadanos preocupados. Así, por ejemplo, en Estados Unidos, muchos ciudadanos escriben instando al gobierno a realizar ataques preventivos contra huracanes con armas nucleares. Pero ¿se puede controlar a la madre naturaleza y sus fenómenos, algunos de los cuales parecen incontrolables? Ojo con esto, porque cada vez sabemos más. Los países que más emiten gases de efecto invernadero, que son justamente los gases que causan el calentamiento global, son por lejos del resto China y Estados Unidos. China emite un 26% del total, mientras que Estados Unidos un 13%. Pero hay que tener también en cuenta que China representa el 18% de la población mundial, mientras que Estados Unidos solo el 4%. No está de más recordar que la política medioambiental de Estados Unidos cambió mucho durante la era Trump, quien optó por promover el uso de combustibles fósiles, que son una de las grandes fuentes de gases de invernadero. Además, Trump sacó a su país del Acuerdo de París, un acuerdo que tiene como objetivo reducir de forma sustancial las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y limitar el aumento global de la temperatura en este siglo a no más de 2 grados centígrados. Y es que según estimaciones, si el mundo no toma medidas y seguimos contaminando a este ritmo, para el año 2100 la temperatura global podría aumentar 4 o 4,5 grados centígrados, con lo que dejaremos grandísimos problemas a nuestros nietos. De ahí la importancia de los acuerdos de París. Conscientes del problema, países como Estados Unidos y China, que repito son los mayores contaminantes del planeta, intentan encontrar en la ciencia, concretamente en la geoingeniería, soluciones a los grandes problemas provocados principalmente por estas ambas potencias. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les explicaré en qué consiste la geoingeniería, de cómo pasamos de la danza de la lluvia a bombardear el cielo para crear nubes y lluvia. En los últimos días hemos escuchado sobre los planes de China en este apartado, pero la idea no es suya. Les explicaré los pasos dados por Estados Unidos y la Unión Soviética en este ámbito, y por qué para muchos países la geoingeniería puede ser el remedio para muchos de sus males. Con una población creciente, el incremento de los desiertos y la necesidad de asegurar las cosechas y el agua, la geoingeniería puede ser un conocimiento vital, y más teniendo en cuenta que cada vez más ciudades están abocadas a quedarse sin agua. Sin más introducción, empecemos. No olviden presionar el botón unirse o join para descubrir algunas ventajas del canal. Como sabemos, China es vulnerable a los desastres climáticos y sus niveles de contaminación son altísimos en algunas regiones, por lo que la geoingeniería daría soluciones a muchos de sus problemas. No en vano, en diciembre del 2020, China reveló sus planes para expandir un programa experimental de modificación del clima para cubrir un área de más de 5,5 millones de kilómetros cuadrados. Para hacernos una idea, sería algo cercano al doble del territorio de Argentina o casi 3 veces al área total de México. Según una declaración del Consejo de Estado, China tendrá un sistema desarrollado de modificación del clima para el año 2025, gracias a los avances en las tecnologías clave. Así las cosas, estiman que en los próximos 5 años el área cubierta por lluvia artificial o nevadas alcanzará los 5,5 millones de kilómetros cuadrados, que repito, es lo mismo a casi 3 veces el área total de México, mientras que más de 580.000 kilómetros cuadrados, que serían poco más que la superficie de España, estarán cubiertos por tecnologías de supresión de granizo. Este programa chino también ayudará con el socorro en casos de desastre, la producción agrícola, las respuestas de emergencia a los incendios forestales y el manejo de temperaturas o sequías severas. El proyecto de investigación de geoingeniería china del 2015 al 2019 fue una empresa conjunta de la Universidad Normal de Beijing, la Universidad de Zhejiang y la Academia de Ciencias de China.
En conjunto modelaron y analizaron los mecanismos y los impactos climáticos de la geoingeniería y evaluaron sus impactos sociales integrados. Hasta ahora los experimentos del proyecto se limitan a modelos de computadora y laboratorio, pero como en todo, una cosa puede llevar a la otra. Para entender cómo diablos surgieron estas locas ideas, creo que es necesario repasar algo de historia. Atentos a los siguientes datos de impacto. En la tarde del 13 de octubre de 1947, un avión B-17 de la Marina de Estados Unidos penetró un huracán a 667 kilómetros al este de Jacksonville, en Florida, y arrojó varias libras de hielo seco triturado en la tormenta, solo para ver qué pasaba. Este fue el primer intento de modificar un ciclón tropical sembrándolo con núcleos de congelación. El huracán ya no interactuaba con la Tierra y no debería afectar a nadie después del experimento. La sorpresa vino después, cuando el ojo del huracán se desvió del rumbo calculado y volvió a tierra causando numerosos daños. Aunque después se comprobó que esto se podía dar de forma natural, el entusiasmo inicial del público por la modificación del clima disminuyó por los temores ya provocados. La modificación del clima fue una pieza central de la investigación en las ciencias atmosféricas durante las décadas de 1950 y 1960, y fue considerada una prioridad por los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética en plena Guerra Fría. En la URSS el interés sostenido en la modificación del clima es anterior a la Segunda Guerra Mundial. A partir del establecimiento del Instituto de Producción de Lluvias de Leningrado en 1932, el trabajo sobre la modificación de las nubes se trasladó fuera del laboratorio, con experimentos de siembra de nubes en el aire utilizando cloruro de calcio, que comenzaron en 1934 y continuaron hasta 1939. El trabajo se reanudó inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, con pruebas de siembra de nubes utilizando hielo seco en 1947 y yoduro de plata en 1949. En los años de 1950 y principios de 1960, el interés soviético por el clima y la modificación del tiempo alcanzó su punto más alto. Se informa, por ejemplo, que un solo experimento durante el invierno de hace 60 años despejó de nubes un área de 20.000 kilómetros cuadrados, un área comparable a la superficie de El Salvador. Las discusiones sobre la modificación climática inadvertida y los efectos secundarios potencialmente dañinos de modificaciones deliberadas marcan la literatura soviética sobre el clima, y discusiones sobre la modificación del tiempo también tuvieron lugar en Estados Unidos. A principios de la década de 1960, las preocupaciones sobre el cambio climático inducido por el dióxido de carbono y otras formas de modificación climática inadvertida tomaron cada vez mayor fuerza. Y si se tiene en cuenta que algunas investigaciones no siempre tuvieron fines pacíficos, el asunto se torna negro. Para muestra, basta un botón. La investigación de la Oficina Meteorológica de Estados Unidos especuló sobre el uso de explosivos nucleares para calentar el clima ártico mediante la creación de nubes de hielo que reflejan el infrarrojo. En 1966, la especulación teórica sobre el uso de la modificación ambiental como herramienta de guerra se hizo realidad cuando Estados Unidos comenzó una campaña de siembra de nubes en Vietnam, como parte de su proyecto para manipular el clima, que finalmente realizó con más de 2.600 salidas y tuvo un presupuesto de 3,6 millones de dólares para usar la lluvia como arma en Vietnam. La exposición pública del programa en 1972 generó una reacción pública rápida y negativa, con lo cual se perdió el interés en este uso, al menos públicamente. Si nos adelantamos a los tiempos actuales, en febrero del 2020 se publicó el primer estudio realizado en Estados Unidos para medir el impacto de la siembra de nubes en las nevadas. La nueva investigación aborda décadas de especulaciones sobre la efectividad de los métodos artificiales para aumentar las precipitaciones, demostrando que la siembra de nubes puede aumentar las nevadas en un área amplia si las condiciones atmosféricas son favorables. Descubrieron que la inyección de yoduro de plata en las nubes generaba precipitaciones en varios sitios, lo que a veces creaba nevadas donde no había existido nunca ninguna. Varios países, entre ellos Reino Unido o Estados Unidos, han estado experimentando durante décadas la manipulación climática. Son muchos los científicos y los gobiernos alrededor del mundo que han estado estudiando esa posibilidad desde hace tiempo. China está utilizando de forma focalizada el control del clima para proteger las áreas agrícolas y garantizar cielos despejados para eventos clave mediante la siembra de nubes.
De hecho, durante los Juegos Olímpicos de Pekín del 2008, la lluvia artificial supuso el 11% de todas las precipitaciones totales. No obstante, solo hasta hace no mucho empezaron a mostrar un interés particular en este campo. ¿En qué consiste su plan? Pues vamos a explicarlo. No se vayan, que es aquí donde el video se pone bueno. Durante sus años de desarrollo, China ha sido un gran emisor de dióxido de carbono, es decir, China ha sido y es un gran contaminante. Pero ahora, en sus planes está cumplir con los compromisos internacionales adquiridos en materia medioambiental y descontaminar su territorio para aumentar el bienestar de sus ciudadanos. A medida que las naciones no cumplan con sus planes de mitigación de gases de efecto invernadero y el costo de la adaptación a los daños se vuelva alarmantemente alto, las tecnologías de manipulación climática deliberada, conocidas en general como geoingeniería, se verán cada vez más como una opción viable para evitar los peores efectos del cambio climático. Ahora bien, independientemente del éxito de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, es probable que en el mundo se experimenten más temperaturas extremas en las próximas décadas, lo que destaca la necesidad urgente de desarrollar estrategias efectivas de adaptación y mitigación del clima. Y ahí se puede enmarcar la estrategia anunciada por el gobierno chino, con el peligro de que actualmente nos encontramos con la costumbre internacional en la que la nación que primero desarrolla una nueva tecnología científica, bueno, no sería nueva sino más bien mejorada en este caso, y la hace operativa, tiene el presunto derecho a usarla como mejor le parezca, particularmente para su propia seguridad nacional. Eso significa que a medida que el cambio climático se convierte en una amenaza, la geoingeniería podría convertirse en una respuesta de defensa nacional válida. Viendo todo lo anterior, se desprende de que es bueno si lo hace Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Japón, Israel o Australia, y es el apocalipsis si lo hace China, y no digamos Rusia o Irán. Lo de siempre, doble moral occidental por doquier. Hasta ahora, las medidas de mitigación actuales para reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero han demostrado ser inadecuadas para ralentizar la tasa de calentamiento global y, como resultado, ha habido una discusión significativa sobre dos técnicas generales para reducir el calentamiento. Estas técnicas a menudo se dividen en dos categorías: la gestión de la radiación solar, que tiene como objetivo enfriar temporalmente la Tierra al reflejar la luz solar de regreso al espacio, y la eliminación de dióxido de carbono de la atmósfera. Hay que entender que las dos técnicas no son mutuamente excluyentes. La eficacia de estas medidas propuestas se ha evaluado utilizando simulaciones con modelos de sistemas terrestres. Sin embargo, persisten considerables incertidumbres sobre los impactos y consecuencias negativas no deseadas, como los impactos en el ciclo hidrológico y la productividad agrícola. China ha intensificado enormemente sus esfuerzos para controlar el clima, y entre el 2002 y 2017, según se informa, gastó más de $1.034 millones para abordar la escasez de agua. Podría no ser importante cuando se hacen modificaciones a pequeña escala, pero China es un país grande, y la implementación de medidas de control del clima llevadas a gran escala podrían terminar teniendo consecuencias inesperadas. Muy seguramente China podría estar dispuesta a implementar esquemas de geoingeniería a gran escala para abordar los impactos del cambio climático en su territorio, y de paso lograr sus objetivos de cumplimiento con el Acuerdo de París. Por supuesto, estas medidas extremas no son lo único que frente al calentamiento global China podría implementar. Medidas de suelo más tradicionales se están llevando a cabo, como grandes planes de reforestación usando bambú para crear sumideros de carbono. Así como lo escuchan, estimados amigos, bambú. El secreto del éxito del bambú es que es una hierba, no un árbol. Crece rápido y acumula carbono rápidamente, con un extenso sistema de raíces que sobrevive a la cosecha anual. Esto hace que el bambú sea un recurso de rápida regeneración, que puede suministrar más biomasa que los bosques. Una vez maduros, los postes de bambú se pueden cosechar de forma selectiva cada año y utilizar para fabricar una amplia gama de productos duraderos, que retienen el carbono durante la vida útil del producto. Este alto rendimiento hace que el bambú sea un sumidero de carbono sorprendentemente eficaz y un importante enfoque basado en la naturaleza para mitigar el calentamiento global, y que tiene gran potencial. Ahí les dejo el dato, ya que el bambú se da en gran parte de Latinoamérica. Ya veremos si nuestros gobernantes, a sabiendas de esto, le dan un buen uso o no.
Y es que la crisis climática no está a la vuelta de la esquina, ya está aquí, y afecta ahora a más de 3.000 millones de personas en todo el mundo, de las que aproximadamente 1.500 millones de personas sufren una escasez grave de agua. La ONU estima que para el año 2030 la escasez de agua habrá desplazado hasta 700 millones de personas de sus tierras de origen. Por eso que países como China quieran asegurarse de que llueva en su territorio, al tiempo que modifican el clima para su beneficio, es una preparación para este futuro sin agua. El entusiasmo de China por la tecnología ha creado cierta alarma, particularmente en la vecina India, donde la agricultura depende en gran medida del monzón, un viento estacional que ya se ha interrumpido y se ha vuelto menos predecible como resultado del cambio climático. La India y China mantienen ahora una tensa relación en su frontera compartida en el Himalaya, y durante años algunos en la India han especulado que la modificación del clima podría dar a China la ventaja en un conflicto futuro, dada la importancia de las condiciones climáticas para cualquier movimiento de tropas en dicha inhóspita región montañosa. Aunque el enfoque principal de la modificación del clima de China parece ser doméstico y con fines pacíficos, los expertos advirtieron que existe la posibilidad de un impacto más allá de las fronteras del país. El presidente chino Xi Jinping asegura que su país alcanzará la neutralidad de carbono para el año 2060. Una buena noticia si se tiene en cuenta cómo contaminan los chinos. Para lograr ese objetivo, China primero requerirá la descarbonización de la industria y la innovación tecnológica, junto con un consumo más sostenible. Deben saber que las intervenciones climáticas pueden tener resultados impredecibles. No se sabe mucho cuáles son los riesgos, ni en buena medida los beneficios, pero repito, la geoingeniería es un campo que no solo investigan los chinos. Respetables científicos de otras grandes potencias llevan años en el tema, así que no es nada nuevo. Sabemos que existe la voluntad de invertir dinero en estas tecnologías nuevas y atractivas que prometen soluciones milagrosas, y seguramente veremos un auge en la geoingeniería experimental en los próximos años. Y es en realidad un tema inquietante porque lo que surge para intentar solucionar los problemas actuales puede terminar empeorando las cosas más rápidamente o dándole un uso para nada pacífico. Estimados amigos, hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.